probabilidad de hipertensión pulmonar de ese paciente. Ya con la historia clínica, unos exámenes iniciales, el ecocardiograma, nosotros vamos a descartar principalmente dos grupos de hipertensión pulmonar. La grupo 2, que es debido a falla cardíaca izquierda, que nos orienta mucho el ecocardiograma, y la grupo 3, que es por patologías pulmonares. Y la siguiente que vamos a descartar es la grupo 4, o tromboembólica crónica, y esa la descartamos con una gammagrafía que anteriormente hacíamos de ventilación-perfusión y que en este momento solamente hacemos de perfusión pulmonar, y así descartamos la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y posteriormente, ya esto sí es más de medicina especializada, vamos a solicitar un cateterismo derecho para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Que recuerden ustedes que anteriormente teníamos un límite de la presión arterial media de la pulmonar de 25, pero que ya lo bajamos a 20 porque los pacientes con presión media de la arteria pulmonar entre 20 y 25 tienen la misma mortalidad que los pacientes que tenían mayor de 25 milímetros de mercurio de presión media de la arteria pulmonar. Y tenemos en sí, digamos que tres grupos, tres medidas. El cateterismo derecho nos puede reportar muchas medidas, pero así de manera práctica tres medidas: la presión arterial media de la pulmonar mayor de 20, la cuña mayor de 15 o las resistencias vasculares mayor de 2. Si tiene, por ejemplo, presión arterial media mayor de 20, la cuña mayor de 2, la resistencia mayor de 2 y la cuña menor de 15, vamos a hablar de una hipertensión pulmonar precapilar. Pero si tiene la presión arterial media mayor de 20, la cuña mayor de 15 y las resistencias menores de 2, vamos a hablar de una hipertensión pulmonar postcapilar. Y si tiene la cuña elevada y las resistencias elevadas, pues vamos a hablar de una hipertensión pulmonar mixta. La hipertensión pulmonar precapilar son grupos 1, 3, 4 y 5, mientras que la postcapilar, o sea, la que tiene la cuña elevada, solamente nos va a orientar a que es hipertensión pulmonar del grupo 2. Y también podemos hacer en el cateterismo derecho un test que llamamos test de vasorreactividad, pero apenas lo vamos a hacer a tres poblaciones principalmente: idiopática, hereditaria o inducida por medicamentos. Otras condiciones del grupo 1 no necesitan test de vasorreactividad para determinar si el paciente es candidato a bloqueadores de canales de calcio. Solamente se hace en esas tres condiciones: idiopática, hereditaria o inducida por medicamentos. Se puede hacer con óxido nítrico, hilopros o epoprostenol. Principalmente pues se hace con óxido nítrico, y así se evalúa si el paciente disminuye la presión de arteria pulmonar sin afectar el gasto cardíaco, y esta llega a menos de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías para el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Les coloco en verde la clase 1, en amarillito deberían estar las clase 2 y en rojo están las clase 3. Solamente les traje las clase 1 y clase 3 porque amarillas casi no hay en la guía. Entonces recuerden, el ecocardiograma es la primera línea para evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Otros estudios, pero siempre enfocado en una historia clínica adecuada. Podemos pedir angiotac, podemos pedir TACAT de tórax, podemos pedir difusión de CO2, podemos pedir VIH, anticuerpos antinucleares, etcétera, pero siempre todo eso nos los va a dar es dependiendo la historia clínica que le hicimos al paciente. No se recomienda mandar a biopsia pulmonar abierta o por toracoscopia a los pacientes con hipertensión pulmonar, no tiene ninguna indicación. Y en cuanto al screening, debemos realizar ecocardiograma anual en los pacientes con esclerosis sistémica. Los reumatólogos son muy juiciosos mandándonos estos pacientes todos los años para hacerle eco. Pacientes con disnea persistente después de un episodio de tromboembolismo pulmonar, después de 3 meses debemos hacerle un eco. Yo añadiría aquí también después de infección por COVID-19, ese paciente que continúa con disnea después de COVID, hacerle un eco no estaría mal. Pacientes con mutaciones o familiares de primer grado con hipertensión pulmonar idiopática y pacientes en lista de trasplante hepático siempre debemos descartar hipertensión pulmonar. Y como una opinión personal, ¿en quién debemos pensar en hipertensión pulmonar? En todo paciente con disnea,
Puede que tenga falla cardíaca izquierda, puede que sea una gripa, puede que sea un tromboembolismo pulmonar agudo, pero siempre piensen en que una de las opciones puede ser hipertensión pulmonar. Y como mensajes finales, recuerden que si no diagnosticamos esos pacientes se van a morir, que conocer cómo diagnosticar así de manera sencilla, historia clínica, el electro, la radiografía, los péptidos, el eco, y si digamos que no está a su alcance ordenar el cateterismo derecho, si son médicos generales o médicos de atención primaria, remitir al especialista para ordenarlo, pero que ya ustedes la hayan pensado, que ya ustedes la hayan puesto en la historia clínica y que ya ustedes le hayan pedido hasta el eco a ese paciente. Recuerden que la disnea con esfuerzo es el síntoma principal. No esperen que tenga el paciente que se está ahogando en reposo para pensar en hipertensión pulmonar, y pensar en esta enfermedad y el abordaje inicial es deber de todos, incluyendo a médicos de atención primaria y no solamente de nosotros los especialistas. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Y ahora vamos a continuar esta segunda charla con el doctor Adrián Lozano. El doctor es médico internista y cirujano de la Universidad del Zulia, especialista en imágenes de la Universidad del Zulia y es nuestro coordinador de falla cardíaca de la Clínica Médica El Duarte. Bueno, mientras van cargando la presentación, quería hacer un comentario a los panelistas frente a ustedes, ya que los panelistas de este grupo somos 2 cardiólogos, una neumólogo y una reumatólogo, ¿okay? Que somos en realidad parte del grupo de médicos que atendemos pacientes con este tipo de patologías. Y le quería hacer el comentario aquí a los 3 compañeros. ¿Qué tanto se entienden ustedes entre sí en cuanto a yo hacerle entender a la neumólogo el lenguaje del cardiólogo o a la reumatólogo tratar de enseñarme a mí el lenguaje de las enfermedades inmunológicas y de tejido conectivo que pueden estar relacionados con hipertensión pulmonar? De verdad es un trabajo difícil. A mí cuando me empieza a hablar Marta de las espirometrías y esas cosas, me vuelvo loco. Pero precisamente, eso que quiero, no tengo... Precisamente esta inquietud que nos acerca un poquito a lo que es la realidad en la atención de pacientes con hipertensión pulmonar. Ajá, listo. Que nos acerca un poquito a la realidad de lo que es la atención del paciente con hipertensión pulmonar. Me están saboteando. Sé que estamos cansados, pero ya estamos terminando. ¿Listo? Bueno. Precisamente lo que quiero es hacerles ver a ustedes que es muy difícil atender a este tipo de pacientes. Primero, porque es una enfermedad que es rara. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad poco prevalente. Pero su importancia radica, como decía Jainer, en que es muy mortal. ¿Okay? Pero además, la interacción entre los médicos que atendemos ese tipo de pacientes desde su identificación, y cuidado, creo que peor todavía, es el momento de la toma de decisiones para la terapéutica, es bastante complicado. Y quiero basarme en eso que yo les estoy explicando precisamente en esto. Esto es un ecocardiograma de un paciente con hipertensión pulmonar que yo reporto. Y que es difícil inclusive leer para otros cardiólogos. Es un ecocardiograma, como comentaba el doctor Jainer, que está orientado a la búsqueda de datos que tienen que ver con hipertensión pulmonar. No es un ecocardiograma habitual del que nosotros estamos acostumbrados a ver. Le da importancia o prioridad a la descripción anatómica y funcional de las cavidades cardíacas derechas, ¿okay? Y termina concluyendo en la probabilidad que tiene ese paciente desde el punto de vista ecocardiográfico de presentar hipertensión pulmonar. Pero fíjense, quisiera inclusive leerles algunos datos
que pueden ser bastante difíciles de entender. Fíjense primero esta tabla de mediciones que casi que está en chino, casi que no las entendemos. Pero cuando comenzamos a describir ventrículo derecho, que en un ecocardiograma normal no lo describimos de esta manera, fíjense cómo está este ventrículo derecho. Dilatado, diámetros de modo EV en el eje apical, 4 cámaras, basal 46 milímetros, medio 43, longitudinal 85, paredes y banda moderadora hipertrófica, motilidad segmentaria disminuida, función ventricular disminuida, y allí se viene un poco de indicadores que tienen que ver con esa descripción. TAPSE, onda sistólica del anillo tricuspidio, cambio de área fraccional, índice de esfericidad y la cereza del pastel, las nuevas tecnologías para la evaluación de la función miocárdica, como el análisis de la deformidad miocárdica, el strain. Entonces, fíjense, esta es la paciente del informe anterior. Una paciente con un ventrículo derecho severamente dilatado, una aurícula derecha muy dilatada, un ventrículo izquierdo pequeño con el septum que está rechazado hacia el ventrículo izquierdo. Miren el tamaño de las cavidades izquierdas, cómo predominan de las cavidades derechas, cómo predominan sobre las cavidades izquierdas, y la presencia de insuficiencia tricuspidia, que para nosotros, desde el punto de vista técnico, como ultrasonografistas, nos permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar a través de una fórmula matemática, que es la fórmula o la ecuación simplificada de Bernoulli, que utiliza la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia, y de esa manera, añadido o sumado la presión estimada de la aurícula derecha, estimamos la presión de la pulmonar. Otro caso es el de esta paciente, una paciente de 42 años apenas, con diagnóstico de esclerosis sistémica, que consulta por cansancio y síncope. Esta es la paciente, la fascia de la paciente, una piel acartonada, engrosada, y en las manos se nota incluso cómo han habido fenómenos vasculíticos a repetición, fenómeno de Raynaud, que incluso haciendo el estudio, la señora comenzó a presentar un fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno vasculítico, y tiene incluso amputación de algunas falanges distales, consecuencia de esos procesos de Raynaud que ha tenido. Y este es el ecocardiograma de esa paciente. Un ventrículo derecho muy grande, muy prominente, el septum interventricular desplazado y rechazado hacia la izquierda. Fíjense cómo inclusive pareciera hasta triplicar el tamaño de las cavidades izquierdas ese ventrículo derecho. La insuficiencia tricuspidia no es tan importante, pero sí permitió estimar una presión cercano de 80 milímetros de mercurio para la presión sistólica de la arteria pulmonar, y nos da también mediciones del tamaño del ventrículo derecho, el área de la aurícula derecha, el tamaño de la vena cava inferior, el TAPSE, la velocidad de onda sistólica del anillo tricuspidio, que son todos datos que están tratando de explicarnos cómo está funcionalmente ese ventrículo. Y esto, que es, lo estamos haciendo en la clínica ya desde hace un buen tiempo, que es el análisis de la deformidad miocárdica longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, que no está todavía dentro de las guías formalmente incluido, pero sí está siendo, como se los voy a comentar al final de la presentación, uno de los avances más importantes en cuanto a la estimación del pronóstico de pacientes con hipertensión pulmonar desde el punto de vista ecocardiográfico, por encima de ese índice que el doctor Jainer nos había hablado del TAPSE sobre la presión sistólica de la pulmonar. Entonces, fíjense una cosa que a mí me llama mucho la atención como mensaje de estos dos casos que acabamos de ver. Primero, la hipertensión pulmonar primaria se debe a la interacción entre la predisposición genética y factores de riesgo externos que van a llevar a la aparición de injuria vascular inicial, desbalance de vasoconstricción de agentes vasoconstrictores y vasodilatadores, inflamación, actividad plaquetaria, hipertrofia del músculo liso vascular, trombosis in situ, inflamación, vasoconstricción, proliferación endotelial y remodelado vascular pulmonar. Aquí
todavía no ha empezado a aparecer los cambios en el ventrículo derecho. Aquí todavía estamos, cuando nosotros identificamos ya un paciente desde el punto de vista ecocardiográfico, como los pacientes que acabamos de ver, miren todo el recorrido fisiopatológico que lleva la enfermedad. Entonces mi pregunta es, ¿realmente estamos llegando a tiempo desde el punto de vista ecocardiográfico? Y la estrategia diagnóstica de 4 pasos, que es como decía el doctor Méndez, historia clínica, electrocardiograma, radiografía y ecocardiografía, ¿nos permite realmente llegar al momento oportuno del diagnóstico de esos pacientes? Yo creo que no. Yo creo que no, que nos falta buscar algún otro tipo de evaluación que precipite de alguna manera algunos datos que digamos, que aparezcan precozmente antes de que el ventrículo derecho se dañe de tal manera. Porque cuando ya nosotros vemos el ventrículo derecho, así como lo estamos mostrando en esta oportunidad, toda esa fisiopatología ya se ha recorrido y ya la vasculatura pulmonar anatómicamente ya se ha modificado. Este es el documento que el doctor Jainer acaba también de mostrarnos, no me voy a detener acá porque básicamente ya lo comentó, hablando sobre las indicaciones de screening, sobre todo señalando pacientes con esclerosis sistémica, que la doctora seguramente nos va a hablar bastante sobre por qué hacer hincapié en el screening en este grupo de pacientes y la consideración como parte de la estrategia diagnóstica dentro de estas guías. La misma guía también indica todas estas, digamos, mediciones que son básicas dentro del estudio ecocardiográfico en un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, ¿ok? Ya esto Jainer nos lo explicó, la probabilidad, a partir de qué datos nosotros vamos a concluir en la probabilidad de hipertensión pulmonar. Y vuelvo a preguntarme, entonces, ¿realmente estamos llegando a tiempo? Llegar a esta situación es ya haber pasado por todo esto. Y el pronóstico definitivamente de un paciente en el que estamos llegando tardíamente para iniciar su tratamiento no es el mismo que en condiciones anteriores. El ecocardiograma también tiene otro papel, no solamente en el diagnóstico, y yo creo que aquí es donde realmente tiene más importancia el ecocardiograma, que es en el seguimiento del paciente con el diagnóstico ya establecido y que nosotros pretendemos hacer una intervención terapéutica. Esa intervención terapéutica está diseñada a partir de la estratificación de riesgo que tiene el paciente con el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y esa estratificación, como nos lo van a explicar en la próxima presentación, incluye, además de datos clínicos, datos ecocardiográficos, como, y fíjense que realmente no incluye muchos, solo algunos datos como el área de la aurícula derecha, la relación entre el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar y la presencia o no de derrame pericárdico. Son los 5 datos que este score toma en consideración para clasificar al paciente en qué riesgo se encuentra, si es bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. También la misma guía nos comenta la frecuencia con la que debemos hacer esos ecocardiogramas en el seguimiento de los pacientes y definitivamente el ecocardiograma sí tiene un papel muy importante en el seguimiento. ¿Por qué? Porque nos permite ver cuál es el efecto que está teniendo la terapéutica sobre el ventrículo derecho. Si ya nosotros comenzamos a ver que es un ventrículo derecho que comienza a remodelarse, y recuperar su tamaño, recuperar su contractilidad, entonces nosotros estamos ya dándonos cuenta que sí estamos acertando en nuestro objetivo terapéutico. Y para cerrar la presentación de la ecocardiografía en la hipertensión pulmonar, quisiera entonces precisamente añadir a las guías que estábamos revisando este estudio que fue publicado este mismo año en la revista de imágenes cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene que ver con el análisis del strain del ventrículo derecho. Y cómo, entonces, este es un nuevo indicador que nos permite definir pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar, ya que esta es la línea roja que representa la relación entre el strain de la pared libre del ventrículo derecho sobre la presión de la arteria pulmonar. ¿Ok? En comparación con muchos otros marcadores de función pulmonar, es la que más área bajo la curva tiene, por lo tanto la sensibilidad y especificidad para tratar de definir cuál es el paciente de mayor riesgo parece ser superior a lo que venimos haciendo. Y fíjense cómo
como punto de corte de este indicador del strain de pared libre del ventrículo derecho sobre la presión arterial sistólica de la pulmonar por encima de 0.19, parece estar relacionado con una mejor pronóstico en cuanto a sobrevida libre de muerte, perdón, o el tiempo libre de fallecimiento o necesidad de trasplante pulmonar. Y porque todos aquellos pacientes con menos de 0.19 de esa relación tienen una gran diferencia en cuanto al pronóstico solamente con este indicador. En comparación, por ejemplo, con los indicadores que tradicionalmente la guía nos está mostrando, en que la diferencia no es tan marcada. Sí es buena la forma de diferenciar estos dos grupos de pacientes, pero parece ser que desde el punto de vista estadístico es más fácil definir a un paciente de muy alto riesgo con este nuevo indicador. Entonces, pues, esta es la conclusión de este estudio, en donde básicamente lo que hicimos fue comparar la relación entre el TAPS y la presión de la arteria pulmonar versus el strain de la pared libre del ventrículo derecho sobre la presión de la arteria pulmonar, dando estos resultados, y estos son los mensajes finales. La ecocardiografía seguirá siendo una herramienta indispensable en el cribaje y como elemento diagnóstico en el paciente con hipertensión arterial pulmonar. La sumatoria de indicadores ecocardiográficos hace una aproximación más real del riesgo del paciente con hipertensión pulmonar. La inclusión de nuevos métodos para la evaluación de función del ventrículo derecho ya está a la mano de todos. En todas las ciudades estamos haciendo análisis de deformidad miocárdica. No hay excusa porque ya no utilizar esas nuevas tecnologías que realmente ya no son tan nuevas, porque cuando yo hice el pelo hace ya varios añitos, ya estaba ya viejita la técnica. La necesidad de un equipo multidisciplinario, que es a lo que yo venía cuando comenzaba mi charla, es fundamental, donde la asociación entre el cardiólogo y el neumólogo es indispensable para un correcto análisis tanto de los datos hemodinámicos como de las consecuencias de la patología en sí sobre el sistema circulatorio. Y definitivamente la conclusión final de esto es que la evaluación diagnóstica del paciente con hipertensión pulmonar debe estar basada en una estrategia integradora que incluya la clínica, el ecocardiograma, el cateterismo y la adecuada definición de la estratificación de riesgo que tiene ese paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adrián. Doc, ¿voy a pasar yo y sigues vos? Perdón. Sí. No, y es que yo me uno a lo que dice Adrián. Yo también, pues obviamente que incluso ahora en las últimas guías lo sugieren, y es la creación de los equipos multidisciplinarios, donde esté de acuerdo a la patología del paciente. Debe estar el cardiólogo, el neumólogo, el reumatólogo, fisioterapia, la rehabilitación, psicología, el personal de enfermería. Yo creo que es fundamental para todas estas estrategias. Así que bueno. Bueno, y yo les voy a compartir sobre hipertensión pulmonar del grupo 1, de riesgo intermedio, qué hacer. Y es que, y yo les voy a compartir a Daira. Daira es esta foto de Daira, ella tenía 18 años, ella es una prima lejana. Cuando yo llegué acá de regreso a Colombia, no tenía ni idea qué había pasado con esta niña que yo había conocido. Y de repente pues llega a la institución y ella ingresa hospitalizada, y esa es Daira actualmente. Y Daira tiene diagnóstico de esclerodermia, bueno, y hay hipertensión pulmonar actualmente. Y es que definitivamente nosotros debemos sospecharla. Y si bien es cierto, el síntoma principal es la disnea, en muchas ocasiones no le prestamos atención a la disnea, y cuando somos mujeres de pronto mucho menos. Pasamos por el psicólogo, el psiquiatra, y ahí es donde se pierde mucho más tiempo para llegar al diagnóstico. Y como bien nos lo decía el doctor Jainer, en muchas ocasiones el paciente se adapta, entonces practicaban algún deporte y dejan de hacerlo
para evitar la fatiga y no se asume el diagnóstico de la disnea como un síntoma desencadenante de este tipo de enfermedades. Así que son múltiples componentes para sospecharlas. Bien lo habíamos dicho, la clínica, el ecocardiograma, el electrocardiograma, todo lo que tiene que ver con biomarcadores, y el diagnóstico como tal es hemodinámico. Entonces, una vez tengamos el diagnóstico, incluso antes de realizar el diagnóstico, cuando tengamos una sospecha, lo más importante o lo siguiente más importante es realizar una estratificación del riesgo. Y de ahí en adelante, siempre cada 6 meses, cada año, hay que realizar una estratificación del riesgo del paciente. Y en el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, que dentro de la clasificación está la idiopática, hereditaria, asociada a drogas, a medicamentos, por VIH, enfermedades del tejido conectivo, entre otras. Y fisiopatológicamente hablando, hay muchos factores predisponentes, entonces como la enfermedad de células falciformes asociada a medicamentos, todo, más que todo anorexígenos, ¿sí? Factores endógenos, cardiopatías, de pronto la hipertensión pulmonar del prematuro e hipertensión pulmonar portal, tienden a ser desencadenantes y siempre tenemos que sospecharle, y de pronto en este grupo es donde podemos hacer algún tipo de intervención primaria, cuando no se ha desarrollado, por ejemplo en pacientes con VIH. Pero los síntomas, casi siempre los pacientes nos llegan en etapas muy tardías, cuando desafortunadamente ya tenemos algún remodelado del ventrículo, cuando la presión de la arteria pulmonar media ha aumentado, las resistencias han aumentado y ha disminuido el índice. Y este es el estudio Envision, que yo creo que marca como una era fundamental para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, donde antes hablábamos o el tratamiento con la monoterapia, capaz no se hacía un seguimiento estricto, y en este estudio lo que se quiso estudiar era evaluar el tratamiento de monoterapia, ya sea con tadalafilo o con ambrisentan, versus terapia combinada de ambrisentan más tadalafilo, en la cual se evidenció marcadamente la disminución en la progresión de la enfermedad comparada con el tadalafilo, con la terapia combinada. Y este es el registro Campera. En el registro Campera se evaluaron, los pacientes se clasificaban o se registraban desde el inicio, desde el diagnóstico, y se clasificaban en grupo de bajo, de mediano o de alto riesgo. Y se evaluaba, se hacía el seguimiento a 5 años, cómo estaban los subgrupos, y de ahí se veía que, si bien es cierto, el grupo de alto riesgo tenía mayor tasa de mortalidad, el grupo intermedio, que de pronto eran los que no se les prestaba tanta atención o no se les hacía tanto seguimiento, la mortalidad era bastante alta de acuerdo al estadio, pues. Entonces, esta estratificación, vamos a ver que es importante que haya una subestadificación, por decirlo de esa forma, en el grupo de intermedios. ¿Por qué? Porque es distinto cuando un paciente está en un estadio intermedio bajo a un estadio intermedio alto. Capaz los estadios intermedio bajos se comportan mucho más como un estadio bajo comparativamente. Y en esta estratificación se veía que hasta el 60% de los pacientes de alto riesgo a 5 años, esto es supervivencia, comparados con los de bajo riesgo, que la supervivencia era hasta el 91.8%. Los signos de deterioro del ventrículo derecho tienen que llamarnos la atención, y más que de pronto con el test de la marcha, con la clase funcional o con el gasto cardíaco en etapas iniciales, no vamos a ver tan marcado los cambios. Y es así como en este estudio, a los 3 años y medio,
no se veía tanta, no se notaba tantos cambios en estos estudios, pero sí veíamos cambios en la presión arterial de la pulmonar, en la fracción de eyección del ventrículo derecho y en el índice del volumen sistólico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el deterioro del ventrículo derecho es lo que más va a marcar pronóstico, y es así como el valor de la hemodinamia es fundamental para realizar seguimiento o estratificación en estos grupos de mayor riesgo. Y es importante medir también lo que es el índice de volumen sistólico, la presión arterial la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco, que son lo que nos van a marcar como esa estratificación. Así que el objetivo fundamental es siempre realizar evaluaciones tempranas e intervenciones tempranas. Realmente la estratificación es para eso, para realizar intervenciones. El objetivo siempre va a ser la supervivencia, pero asociada a la calidad de vida. Y es que cada vez que yo hago alguna intervención, que hago alguna estratificación, y si tengo que aumentar la dosis de algún medicamento o colocar una tercera droga, por decir algo, esto es lo que me va a ayudar a mejorar la funcionalidad o la capacidad funcional y a disminuir la progresión y el remodelado del ventrículo derecho. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde queremos que nuestros pacientes estén a los 5 años? Y esto lo hizo la iniciativa de hipertensión pulmonar, donde ellos medían todos los pacientes de bajo riesgo con la clase funcional de la NIJA, todos los pacientes que estaban si estaban o no, si medían o no 440 metros, si la presión de la aurícula derecha era menor de 8 o si el índice cardíaco era mayor a 2.5. Entonces, cuando los pacientes tenían 4 de estos criterios, la supervivencia o el estar libre de trasplante era mayor al 91%, comparado cuando los pacientes no tenían ninguno de estos parámetros, era cerca del 34%, que es más o menos lo mismo que nos dice este estudio, en los cuales, de acuerdo al número de criterios en la base, esto es como el paciente ingresaba y se podía modificar de acuerdo al tratamiento que nosotros le colocáramos y de acuerdo al seguimiento. Esta es la base fundamental del por qué hay que estratificar a los pacientes. Entonces, estas son las 2 estrategias. Esta es de la guía europea, de pronto esa es la guía en la cual estamos mucho más familiarizados, es la semaforización, y si bien es cierto, algo que marca de pronto la diferencia comparado con el estudio REVEAL es que la progresión de que notoriamente nos indican la progresión de los síntomas y el síncope. Del resto vemos se evalúa al paciente integralmente, no solamente la clase funcional, el test de la marcha, la presión de la aurícula derecha, asociado a todo lo que tiene que ver con los indicadores hemodinámicos. En el estudio REVEAL, la diferencia es que se tiene en cuenta todas las comorbilidades del paciente, la edad del paciente y si el paciente tiene hipertensión pulmonar de grupo 1, si tiene esclerodermia o no, enfermedades del tejido conectivo. Entonces, las 2 estrategias son muy buenas. El REVEAL de pronto lo que tiene es que tiene la calculadora, de pronto es más fácil de realizarlo, pero son las dos estrategias para el seguimiento son bastante robustas, son confiables, pero vamos a ver que más adelante les voy a mostrar en un estudio, en un consenso colombiano de expertos, ellos las mencionan a las 2 y ahora les comento los resultados. Y esta es la subestratificación de las que le hablaba. Entonces, los pacientes que están en grupo intermedio bajo capaz se van a comportar un poco más comparativamente hablando al grupo de estratificación baja, y el grupo que está en intermedio alto tiende a tener mayor disminución en la tasa de la supervivencia a 5 años. Y los indicadores que los índices, o nos va a marcar mucho pronóstico todo lo que tiene que ver con el test de la marcha cuando es menor a 250, a 270, y el acople ventricular, que era la relación que nos hablaban ahorita del TAPSE y la presión sistólica.
Y este es el consenso colombiano que salió este año, y ellos nos hablan de que la mayor relevancia la tiene la escala europea. Si bien es cierto, lo que les decía, de pronto no hay una única estrategia robusta para evaluar o para estratificar a los pacientes, es la más usada y pues es la que cotidianamente utilizamos. Sin embargo, la otra no está nada mal y nos puede servir más para los pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Entonces, evaluar lo que es el deterioro clínico y la progresión de la función del ventrículo derecho, la capacidad del ejercicio, esto es lo que nos va a evaluar como tal el pronóstico del paciente. Y realmente de todo esto hace falta estudios que se comparen las escalas para ver tanto la sensibilidad como la especificidad en la morbimortalidad, especialmente en este grupo que es el grupo intermedio. Pero ¿qué tantas herramientas utilizamos nosotros como médicos el día a día? Y realmente son muy pobres. Y me llamaba muchísimo la atención este estudio porque incluso el ProBNP, que nosotros lo tenemos disponible en todas las instituciones, no más del 50% de nosotros como médicos lo estamos solicitando. De pronto se utiliza más incluso el test de la marcha, la clase funcional, pero no estamos midiendo y no estamos estratificando al paciente como corresponde. Entonces, ¿para qué nos sirve la estratificación del riesgo? Para el tratamiento. Si el paciente se encuentra en la escala del riesgo en riesgo bajo, podemos continuar con el mismo tratamiento como está el paciente. Pero si el paciente se encuentra en riesgo intermedio, tendríamos que evaluarlo nuevamente. ¿Está en intermedio bajo, intermedio alto? Si está en intermedio alto, sí o sí tenemos que adicionarle una droga o ajustarle las dosis que está recibiendo. Y si está en riesgo alto, el paciente debería iniciarse alguna droga endovenosa y sí debe estar con 3 medicamentos. En todos los casos, siempre lo más importante es el seguimiento estrecho. Ser muy juiciosos, hacer las escalas, todos los estudios deben realizar. Y es estar muy pendiente de los pacientes para evitar ese deterioro de la función ventricular. Y este estudio, en ocasiones nos da mucho miedo cambiar medicamentos. Entonces, acordémonos que los inhibidores de la fosfodiesterasa no se deben dar en conjunto con el riociguat. Y este es un estudio en el cual se hizo el cambio de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Todos los pacientes estaban en clase funcional 3. El test de la marcha era de 165 y no más de 440 metros recorridos. El índice cardíaco era menor de 3, la resistencia mayor a 400 tinas y la presión de la arteria pulmonar mayor a 30. En estos pacientes lo que se hizo fue cambiarles a riociguat a 2.5 y se evaluaron a la semana 24 con diferentes marcadores, con NT-proBNP, con la clase funcional, con el test de la marcha, y se iba evaluando. Obviamente que los pacientes que no tenían respuesta, seguramente se les cambiaba a la terapéutica, pero ¿qué encontramos? Entonces acá vemos que todos los pacientes estaban en clase funcional 3, el 100%, y el ProBNP o el NT-proBNP bastante elevado. Acá que vemos que el test de la marcha, el paciente después de que se le hizo el switch, empezó a aumentar y a mejorar el test de la marcha. Y acá, esto es el NT-proBNP, empezó a descender. Esta es la clase funcional de los pacientes, el 100% en el basal estaban en clase funcional 3 y a medida que se le hizo el switch y fue cambiando, llegamos a la semana 24 aproximadamente con un 50% en clase funcional 1 y un 50% en clase funcional 2. Menos del 3% continuaron en clase funcional 3. Entonces, la mejoría del cambio del ventrículo derecho se puede ver y tenemos una P significativa en la eficiencia cardíaca y en el volumen sistólico y en el índice del volumen sistólico, que es lo que de pronto nos va a llevar más a medir. En cuanto al tratamiento, es importante, y hace un momento le decíamos, de realizarle test de vasorreactividad a todos los pacientes con hipertensión pulmonar hereditaria asociada a drogas, y en enfermedad del tejido conectivo, yo creo que también deberíamos realizarla. Si esto es así, el paciente se beneficia de calcioantagonistas. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer vamos a evaluar si el paciente está en riesgo bajo intermedio,
podemos iniciar con un ERA y asociado a un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, o si está en alto riesgo, iniciamos con triple terapia inmediatamente. Y de acuerdo a eso, acá insisto mucho, siempre hay que hacer seguimiento estrecho independientemente de la estratificación que tenga. Yo creo que acá en Colombia nosotros somos muy bendecidos porque contamos con casi todos los medicamentos para la hipertensión pulmonar. Y en cuanto a las conclusiones, la estratificación multiparámetro debe ser objetiva y es la clave para direccionar el tratamiento y mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. La evidencia permite definir que 2 fármacos son mejor que 1 y que 3 son mejor que 2 cuando el paciente está progresando en la búsqueda de modificación del riesgo. Debemos disponer con datos propios en Colombia que permita determinar el comportamiento de esta patología de acuerdo a las características poblacionales, y las rutas de atención integral o los equipos multidisciplinarios son fundamentales para el manejo de este tipo de terapias. Y pues yo creo que es uno de los retos que tenemos nosotros como Clínica Medical Duarte. Estamos trabajando para eso, para conformar la primera unidad de hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Y es que lo bueno se hace esperar, doctor. ¿Vio? Bien, la doctora Lina María Saldarriaga Rivera es médico especialista en medicina interna y reumatóloga de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Alta especialidad en vasculitis sistémica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira y reumatóloga del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Expresidente de la ACMI en Risaralda. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta, por la presentación, y al comité organizador, mil gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en Cúcuta y de verdad que me siento muy contenta y es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de la esclerosis sistémica, si me regalan para... Perfecto. Bueno, entonces, la idea que vamos a tener en estos minuticos de presentación, quiero que seamos un poco dinámicos, porque vamos a tener un caso clínico y les voy a hacer algunas preguntas durante el abordaje. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos en la consulta normal, desde la esclerosis sistémica y obviamente en el escenario de la hipertensión pulmonar. Este es mi conflicto de interés. Para empezar, hay que tener en cuenta que las enfermedades del tejido conectivo pues realmente representan un grupo importante de patologías y es la segunda causa de prevalencia dentro del escenario de la hipertensión pulmonar, que más o menos oscila entre el 8 y el 12%, es decir, una cifra que no es para nada despreciable. Yo tengo obviamente a mi cargo un grupo de estudiantes tanto de pregrado, también tengo de posgrado, y en alguna de mis consultas les dije, háganme una pintura de cómo ven ustedes ese paciente con esclerosis sistémica en el escenario del compromiso pulmonar. Y bueno, traje 2 pinturas que fueron como las más ganadoras, pero en teoría la mayoría de las pinturas siempre son en tonos grises. ¿Por qué? Porque realmente tener un paciente con compromiso pulmonar es tener tristeza, es tener soledad, es tener ansiedad, es tener un poco de angustia y temor a muerte. Hay que tener en cuenta que la hipertensión pulmonar tiene una tasa muy importante de morbimortalidad en nuestros pacientes y es lo que refleja a través de la consulta clínica. Y por lo menos en la primera imagen de la autora Catherine Montoya, ella hace una propuesta bastante interesante con el cisne negro, y es que efectivamente se pierde las ganas de libertad, la dificultad, la disnea que realmente presentan estos pacientes en el tiempo, que obviamente ese trama pulmonar pues la evidencia ella a través de su vestido de la bailarina del cisne negro. Entonces, con este orden de ideas vamos a hablar un poquito de esclerosis sistémica y quiero mostrarles esta pacientica. Ella es una paciente de 57 años de edad que inició con un cuadro clínico aproximadamente a los 36 años de edad, es decir, esta paciente lleva más o menos 21 años al momento que yo logré verla con su sintomatología. Un cuadro consistente en dolores articulares, de predominio en manos, con edema, con rigidez articular, obviamente con unos cambios de coloración bastante importantes
específicamente como lo vemos en la imagen, para la época pues era claramente un fenómeno de Raynaud de tipo bifásico, como lo podemos apreciar, ¿cierto? Y esto pues realmente es una imagen que remontaba a la fecha del 2002 inicialmente. Curiosamente también tenía una disnea de pequeños esfuerzos para la época. Antecedentes importantes: hipotiroidismo. Es muy difícil no tener un paciente reumatológico que no tenga otra morbilidad importante. Tal vez el hipotiroidismo es lo que más vemos que se asocia, pero también estos pacientes son hipertensos, diabéticos. El hecho de que tenga tanta comorbilidad hace que ponga en jaque el esquema terapéutico y el tratamiento. Adicionalmente, pues era alérgica a las sulfas, pero en reumatología es muy importante los antecedentes familiares, porque el antecedente familiar me pauta un poco la parte de efectividad y de herencia y también de pronóstico dentro de ese esquema familiar. Y yo curiosamente trataba a la mamá de esta paciente, que era una paciente con artritis reumatoide, y ahorita les voy a mostrar la imagen. Antecedentes importantes: pues esta paciente desde el punto de vista farmacológico, como fue estudiada y remitida para manejo de artritis, pues había tenido un manejo con algunos medicamentos DIMAR convencionales como la sulfasalacina, pero era alérgica a las sulfas, entonces lo suspendió por la reacción alérgica. Adicionalmente usó corticoides mucho tiempo, prednisolona en dosis de 10 miligramos día, y eso es algo que es triste porque realmente los corticoides sí los usamos en reumatología, pero en esclerosis sistémica hay que tener mucho cuidado, porque la prednisolona en esclerosis sistémica te lleva al paciente a una crisis renal esclerodérmica. Entonces tal vez es la patología donde menos utilizamos corticoides, y si tenemos que utilizar, ojalá 5 miligramos día en el escenario de artritis. Si es un paciente con hipertensión pulmonar, pues realmente, efectivamente, y no tiene tanto compromiso articular, pues ahí la prednisolona no tiene tanto caso. Obviamente había utilizado cloroquina. La cloroquina se ha utilizado en algunas épocas para diferentes enfermedades reumatológicas, entre ellos lupus. En AR está, no es tan efectiva, pero tiene un problema muy grande, y es que genera un depósito no solamente cutáneo, sino macular. Entonces esta paciente tuvo que tener una suspensión del tratamiento por oftalmología, y obviamente pues su tratamiento de tiroides y el manejo del dolor. Entonces, vamos a revisar un poquito esta mano de la paciente. Bueno, esta es la mamá que yo trataba. Claramente es una artritis reumatoide, y dentro del escenario de la artritis reumatoide quiero que aprecien un poco la deformidad en camello que tiene ella. Obviamente por la cronicidad tiene una tenosinovitis de los extensores del carpo y generó obviamente una deformidad en camello con una atrofia totalmente de esos músculos interóseos. O sea, son pacientes más o menos bajito 10 años de evolución, que los vamos a ver con estas deformidades en la mano. Otro punto importante es el aumento de volumen de la segunda y de la tercera metacarpofalángica. Uno siempre piensa que artritis es toda la mano inflamada, pero generalmente en el escenario de una artritis reumatoide, segunda y tercera metacarpofalángica es fundamental, porque es la zona donde más líquido tiene el paciente, más sinovitis, y adicional es la zona donde más erosiones óseas hay, es decir, vamos a tener más destrucción articular. Y otro punto importante es la deformidad en cuello de cisne y la deformidad en botonero, ¿sí? Entonces digamos que este es el escenario de la mamá de la paciente. Ahora quiero mostrarles nuestra paciente, ¿cierto? Nuestra paciente pues llegó a la consulta con unas telangiectasias bastante importantes aquí en la región anterior del tórax. Adicionalmente tenía unas lesiones que nosotros decimos leucomelanodérmicas, o sea, son totalmente blancas, que son estas, blanco con café. Normalmente son lesiones en sal y pimienta, es muy típico de la esclerosis sistémica, y adicional pues tenía una disnea, una cianosis. Obviamente esa disnea ya había progresado, ya no era de pequeños esfuerzos, ya era de medianos esfuerzos a grandes esfuerzos, y adicionalmente tenía calcinosis ya en sus manos, que es ese depósitos de pirofosfato de calcio que se generan en los pacientes con esclerosis sistémica, específicamente en la forma limitada. Entonces vamos a ver que la esclerosis sistémica tiene dos componentes, una forma limitada y una forma difusa. La forma limitada es lo que llamamos anteriormente CRES. ¿Por qué? Porque da calcinosis de C, de las siglas calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, telangiectasia, y la S es de alteraciones cutáneas o de piel, ¿sí? Entonces esta paciente claramente pues tenía unas lesiones en sal y pimienta, una calcinosis, un fenómeno de Raynaud. Aquí les pregunto,
¿qué le van a pedir a esta paciente? ¿Alguna idea? ¿Por acá? ¿Por acá los estudiantes? ¿Alguna idea? Los estudios de laboratorio, ¿cierto? No tenemos diagnóstico, entonces lo primero que vamos a pedir es pidamos estudios de laboratorio. Esta paciente tenía un hemograma con una anemia de volúmenes normales. Hay que tener en cuenta que todos los pacientes con enfermedad crónica, especialmente de tejido conectivo, tienden a ser anemias de volúmenes normales, ¿cierto? Una bioquímica normal, excepto el ácido úrico 6.5, que para mi gusto está elevado, y unos reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, que también estaban elevadas. Perfil inmunológico, un factor reumatoideo positivo, el corte es 8, la paciente tiene 64, un anti-CCP para artritis reumatoide negativo, menos de 0.5, unos ANAS, que nos dice que tiene un patrón centromérico, con un título muy alto, uno es 1280, y aquí me voy a centrar a decirles que para cuando uno pide los ANAS, lo más importante es evaluar el patrón, no tanto el título, porque el patrón te orienta a ti el tipo de patología en muchos aspectos, y hay que tener en cuenta que cuando uno pide ANAS, pues hay que pedir las especificidades de los ANAS, que se llaman ENAS, ¿sí? Es decir, que si yo tengo unos ANAS, por ejemplo, con patrón homogéneo, muy probablemente ese paciente sea un lupus, ¿sí? Y hay que pedir unos ENAS. Si yo tengo un patrón centromérico, pues me apunta a una forma limitada de una esclerosis sistémica. Los patrones nucleolares o citoplásmicos me pueden decir, puede ser una esclerosis sistémica con una forma difusa de la enfermedad. Entonces hay que pedir los ENAS, anti-RO, anti-SM, anti-LA, y de los ENAS ese paciente tuvo un anti-RNP positivo. Entonces, cuando uno tiene anti-RNP positivo en reumato, uno dice, una enfermedad mixta tejido conectivo. No, el anti-RNP generalmente no son títulos altos. Uno considera enfermedad mixta cuando el anti-RNP tiene un título demasiado elevado por encima de 1100. Pero cuando son positivos en títulos bajos, hay que mirar el contexto clínico. Y eso es muy importante y quiero que lo tengan presente porque ese es un marcador fundamental de mortalidad en hipertensión pulmonar. Pacientes con anti-RNP positivo. El anticentrómero, confirmamos el anticentrómero que estaba obviamente positivo y le pedimos un anti-SSL70 para poder mirar si era forma difusa la enfermedad y efectivamente pues es forma limitada. Entonces, aquí va mi siguiente pregunta. Tiene un factor reumatoideo en 64, un anti-CCP negativo, pero unos reactantes positivos. ¿Tiene artritis reumatoide o tiene esclerosis sistémica? ¿Quién dice que tiene una R? Levántenme la mano. Bien, tiene una esclerosis sistémica. Entonces, ese paciente, básicamente, en su tiempo de evolución, pues podemos apreciar que ya tiene una mano en garra, una esclerodactilia demasiado marcada, o sea, lastimosamente ha progresado demasiado su enfermedad, y yo la he tenido que ver algunas veces hospitalizada, unas úlceras distales, y obviamente si vemos su radiografía, pues está totalmente erosionada, con áreas totalmente destructivas de su carpo. Cuando uno hace el diagnóstico de esclerosis sistémica, en reumatología es chévere porque uno tiene criterios de clasificación y también hay criterios diagnósticos. Entre el escenario de esclerosis sistémica tenemos los criterios ACR EULAR y yo simplemente digo si el paciente tiene engrosamiento, o sea, tiene esclerodactilia, de la parte distal ya tiene un score de 9 puntos. 9 puntos ya me da el diagnóstico de una esclerosis sistémica. Es decir, que no necesitaríamos ni siquiera tener un hemograma, un factor reumatoideo, un ácido úrico, unos ANAS para hacer el diagnóstico. Realmente es clínico, ¿no? Entonces, la esclerosis sistémica da realmente en la clasificación un score de 9 puntos. Pero cuando evaluamos bien el resto de dominios, pues allá tenía siempre dedos hinchados, se conoce como el término de puffy fingers, que los tenía 2 puntos más. La esclerodactilia, adicionalmente tenía sus telangiectasias, recuerden en región anterior del tórax, tenía fenómeno de Raynaud y tenía unos anticuerpos positivos que eran el anticuerpo anticentrómero. Estos criterios que son del 2013 incluyen la hipertensión pulmonar. Es decir, que inclusive yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar, ya le sumo 2 puntos más en los criterios clasificatorios de esclerosis sistémica.
Entonces, para efectos prácticos, uno siempre tiene que ponerle a las enfermedades nombres y apellidos. El apellido de la enfermedad es esclerosis sistémica, forma limitada. ¿Por qué es una forma limitada? Porque los ANAS tienen patrón centromérico y el patrón centromérico me apuntó a forma limitada. Si fuera anti-SCL70, sería una forma difusa la enfermedad y eso me orienta a otras manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica. El segundo escenario es el componente que ella tiene, ¿cierto? Adicional, hay que evaluar si efectivamente tiene compromiso sistémico. Compromiso sistémico en esclerosis sistémica incluye tracto gastrointestinal, todo el compromiso pulmonar, todo el compromiso renal, entonces es importante evaluar cada uno de esos aspectos. Para evaluar este compromiso sistémico, lo mejor es pedir unas pruebas adicionales. Entonces, teníamos una espirometría de la paciente con una FBC de 66%, una difusión de monóxido de carbono que estaba muy baja, 45%, le pedimos un NT-proBNP que estaba alto, 758, un electrocardiograma con una desviación del eje a la derecha, un ecocardiograma, el cual el cardiólogo nos estimó una presión sistólica de la arteria pulmonar en 57 milímetros de mercurio, una plaquita de tórax con un aumento importante de cavidades derechas y del tronco de la arteria pulmonar, y algo que utilizamos hoy en día en reumatología, en escenario de esclerosis sistémica, es la capilaroscopia. La capilaroscopia es utilizar un videocapilaroscopio, así se llama, y mirar el lecho ungueal y ver las estructuras a nivel vascular. Lo normal es que el paciente veamos ese trazo capilar normal, homogéneo, pero cuando hay ausencias o hay megacapilares o hay tortuosidad del capilar en el lecho ungueal, eso nos da un patrón muy temprano de esclerosis sistémica, se llama el patrón SD. Entonces, aquí entramos a mirar, en este caso clínico, si el paciente tiene una hipertensión arterial secundaria. Entonces, quiero decirles cuáles son los factores de riesgo en la esclerosis sistémica que ustedes tienen que tener presente para hipertensión pulmonar. Y el primero de ellos es la aparición tardía. Algo fundamental es que entre mayor tiempo tenga diagnóstico, mayor posibilidad de hipertensión pulmonar. El otro escenario clínico es la forma limitada de la enfermedad, que ya sabemos que es dada por el patrón centromérico en los ANAS y el anticentrómero, la presencia de fenómeno de Raynaud, la presencia de telangiectasias, obviamente una caída de la difusión de monóxido de carbono, pedir el NT-proBNP, que es un marcador que lo han hablado en el transcurso de la tarde, y los anticuerpos, pues el anticentrómero y el anti-RNP, son factores importantes de riesgos y hacen parte del perfil inmunológico para considerar que el paciente tiene una hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica. Entonces, de todo lo que vamos a ver en mi presentación, yo creo que para mí esta es la diapositiva más importante, porque si ustedes ven un paciente con esclerosis sistémica con alguno de estos detalles, de ende saben que sí o sí el riesgo de hipertensión pulmonar es muy alto. Entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? Pues lo que tengamos al alcance, básicamente las pruebas de difusión de monóxido de carbono. De hecho, si la tenemos normal, no nos excluye el diagnóstico, pero generalmente la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar tienen disminución de las DLCO. El otro punto importante que lo han mencionado son los biomarcadores sanguíneos. Entonces hay que tener en cuenta, hemos hablado mucho del NT-proBNP, que es un precursor que es importante obviamente tenerlo en cuenta, porque la hipertensión pulmonar hace que se libere más fácil cuando hay una lesión y un estrés a nivel pulmonar y adicional a través de los cardiomiocitos. Pero algo fundamental al NT-proBNP es el ácido úrico sérico y eso lo tenemos en cualquier servicio de primer nivel. Y no solamente un paciente llegó con ácido úrico en 6.5 y tiene una hiperuricemia o llegó con ácido úrico en 8 y tiene una gota. No necesariamente debe interpretarse en el escenario que ácido úrico elevado puede tener un compromiso articular. Adicionalmente, en este escenario de los pacientes y que hace parte de los algoritmos, el ácido úrico sérico es fundamental porque es un predictor importante que me refleja gravedad de la enfermedad. Entonces, hay que tenerlo dentro del tamizaje. Obviamente, lo han mencionado en la tarde, hay diferentes screening o estrategias para hacer el tamizaje, pero uno no debería esperar hasta que el paciente tenga una clase funcional pues demasiado progresiva para poder decir pidámosle los estudios. No, hay que hacerlo de manera temprana y hoy quiero enseñarles un método importante
que simplemente ustedes colocan en Google DTIC inferior y vamos a encontrar la siguiente. Entonces, este fue un estudio bastante interesante, 466 pacientes, que realmente es una muestra bastante importante con esclerosis sistémica. El 87 de ellos tenían hipertensión pulmonar, que ya estaba confirmada inclusive por cateterismo cardíaco derecho, y la mayoría pues estaban en clase funcional 1. Entonces, este algoritmo, pues uno coloca DTIC o DTEC en Google, nos va a salir esta pantalla, paso 1, paso 2, y vamos a llenar el paso 1. Entonces, nuestra paciente tenía una espirometría con una FBC de 66, entonces colocamos el valor de 66, tenía una difusión de monóxido de carbono en 45, telangiectasias tenía un anticuerpo anticentrómero positivo, el NT-proBNP estaba en 758 y el ácido úrico estaba en 6.5. Tenía electrocardiograma, una desviación del eje hacia la derecha y le dimos calcular y efectivamente nos dice hay que hacerle un ecocardiograma a ese paciente. Entonces le hicimos el ecocardiograma al paciente y el único dato que logré rescatar del ecocardiograma que me fue utilidad fueron los 26 centímetros del área, entonces más lo que estaba del paso anterior, lo calculamos y el DTEC nos dice hay que hacerle cateterismo cardíaco a ese paciente. Entonces realmente es una herramienta que es muy práctica en el escenario de esclerosis sistémica, a veces nos ahorra tener mayores estudios, yo pienso que desde el punto de vista de costo-efectividad es muy bueno, porque a veces no tendríamos que tener tanto bagaje de estudio para poder realmente indicarle a ese paciente un cateterismo cardíaco derecho, que realmente es la estrategia fundamental y es el gold estándar para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje? Voy a empezar, si no tenemos la estrategia, pues primero tengamos una plaquita en las manos, una placa de tórax. El 90% de los pacientes tienen una radiografía normal en el momento del diagnóstico, ya no lo explicó el doctor Méndez ahora en la presentación de él, a un aumento importante de cavidad derecha, de la prominencia de la arteria pulmonar. Obviamente el electrocardiograma con todos los signos de sobrecarga y de desviación del eje a la derecha y de la hipertrofia ventricular. Y el doctor Adrián nos habló ahorita un poco del ecocardiograma, que es un método de imagen que tenemos a nuestro alcance y que efectivamente nos puede dar una probabilidad, nos estima una probabilidad de esa presión sistólica a la arteria pulmonar. Como no es tan exacto y sí se requiere un estudio importante como el cateterismo cardíaco, es el método gold estándar para hacer el diagnóstico. Pero nosotros con el ecocardiograma pudiéramos decir que el paciente tiene una probabilidad importante de hipertensión pulmonar y en algunos escenarios de esa presión sistólica al ventrículo derecho, pues esté asintomático, esté sintomático, pudiéramos decir es candidato y se pudiera indicar ese paciente ser llevado a este método invasivo, que ese es el cateterismo cardíaco derecho y que es la herramienta en este momento, hoy en día, para que confirmemos esa hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de tejido conectivo, sería una hipertensión pulmonar secundaria a la esclerosis sistémica o a la enfermedad de base. Ahora, es importante que clasifiquemos la hipertensión pulmonar. Uno dice, las enfermedades del tejido conectivo están en el grupo 1, pero cuando hablamos de esclerosis sistémica, fisiopatológicamente ocurre varios escenarios muy interesantes. El primero de ellos es que en el grupo 1, pues obviamente tenemos todo ese fenómeno de vasculopatía arterial, pero ¿quién quita que el paciente con esclerosis sistémica no tenga un compromiso de corazón izquierdo y termine haciendo hipertensión pulmonar por el grupo 2? Adicionalmente, nuestros pacientes con esclerosis sistémica hacen enfermedad pulmonar intersticial y las neumopatías intersticiales que hacen generalmente nos lo estudian los neumólogos y nos lo reportan con el patrón NINE, que es el no específico o el patrón usual. Haría, digamos, la opción de que ingresemos el paciente inclusive en el grupo 3. Decir que la esclerosis sistémica puede hacer hipertensión pulmonar estando clasificada en el grupo 3 por el escenario de la enfermedad pulmonar intersticial. Pero si se nos complica la esclerosis sistémica, va a llevar a una crisis renal esclerodérmica. Si usted le ponen esteroides a ese paciente, va a llegar a una crisis renal esclerodérmica y va a ser un fenómeno tromboembólico o venoclusivo, y vamos a decir, la esclerosis sistémica ya está en el grupo 4, o inclusive puede ser del grupo 5 por su componente multifactorial, porque la esclerosis sistémica me va a llevar a una falla renal. Entonces, dentro de todos los escenarios de clasificación, es una enfermedad bastante compleja.
y para efectos prácticos, por ser del tejido conectivo, pues la vamos a incluir como está en la clasificación del grupo 1. Entonces, es importante que hagamos el diagnóstico totalmente, porque la mortalidad de esos pacientes en menos de 10 años sobrepasa el 60%. Y decirle a ese paciente que tenemos sentado, usted le queda, probablemente en 10 años tiene el 70 o 60% de probabilidad de muerte, es muy alto. De ahí que hagamos un diagnóstico temprano, que tengamos un tratamiento oportuno para que mejoremos esa calidad de vida y podamos mejorar esa expectativa. Dentro de la mortalidad, quiero dejarles dos mensajes muy importantes. El primero es que si tenemos anticentrómero positivo, el riesgo de hipertensión pulmonar es muy alto. Pero si es anti-SSL70, va a tener riesgos, es más, de enfermedad pulmonar intersticial, más que de hipertensión pulmonar. Pero si hacemos el análisis fisiopatológico, la enfermedad pulmonar intersticial es del grupo 3. Entonces, obviamente, los pacientes tarde que temprano nos van a hacer hipertensión pulmonar. Y el escenario del anti-RNP, que les decía ahorita que nuestra paciente lo tenía positivo, pues es un marcador muy importante porque nos dice que aparte de su hipertensión pulmonar, tiene un riesgo de mortalidad bastante alta. Entonces, la esclerosis sistémica, y ya digamos que en la parte final de mi presentación, tiene tres aspectos fundamentales. El proceso inflamatorio, que es donde tendríamos nosotros que trabajar y actuar tempranamente. El segundo paso es la fibrosis, que es lo que esperamos que no nos llegue, una fibrosis pulmonar. Y el tercero, obviamente, el daño vascular que se genera con todo el componente sistémico de la enfermedad. Entonces, finalmente, tenemos muchas opciones de tratamiento, pero digamos que algo fundamental es que hay que tratar la enfermedad de base. No puedes mejorar mucho más la hipertensión pulmonar cuando es secundaria a una enfermedad de tejido conectivo. Entonces, sí o sí, ese paciente va a tener que tener un inmunosupresor o unos inmunomoduladores y obviamente pues el metotrexato, la azatioprina o el micofenolato pues pueden ser unas herramientas bastante indicadas. Aquí quiero dejarles varios mensajes. El primero es que realmente en formas cutáneas y articulares preferimos el metotrexate. Si el paciente tiene más compromiso pulmonar, es decir, tiene una enfermedad pulmonar intersticial, micofenolato funciona divinamente bien. El único problema es que no tiene un registro INVIMA, entonces terminamos utilizando azatioprina más en protección de órganos en esclerosis sistémica. En colchicina para mejorar el componente cutáneo, y cuando ya hay refractariedad a los tratamientos de la esclerosis sistémica, la inmunoglobulina, la terapia biológica como el rituximab pueden ser una buena herramienta, sobre todo también la ciclofosfamida. Ojo con los glucocorticoides, recuerden dosis muy bajas por el riesgo de crisis renal. Cuando tenemos ese componente intersticial y ya hay fibrosis, hoy en día tenemos nuevos medicamentos antifibróticos, entonces uno termina haciendo una terapia combinada, inclusive terminamos haciendo terapias polifarmacias o polimedicadas, porque hay que incluir los agentes para hipertensión pulmonar y no los hacemos en manejo monoterapia, obviamente no por lo que no lo dicen las guías, y para ellos pues tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, tenemos los análogos de la prostaciclina, tenemos los estimuladores de la guanilato ciclasa como riociguat, y algo fundamental pues los receptores o agonistas de la prostacyclina, que es el selexipag. Entonces, opciones tenemos importantes de manejo para los pacientes con hipertensión pulmonar. Mensajes para llevar a la casa, diagnóstico temprano, ustedes tienen la herramienta, ustedes como médicos y más que todos los médicos de atención primaria, cuando detecten, cuando vean una plaquita de tórax, tengan un electrocardiograma con desviación derecha, hombre, pensemos en hipertensión pulmonar, vamos utilizando todas esas herramientas y remitámoslos a los especialistas que manejan este área, que generalmente es un equipo multidisciplinario. Hipertensión pulmonar lo maneja neumología, cardiología y nosotros en el escenario de tejido conectivo. Entonces realmente es un trabajo en equipo. Y efectivamente, pues algo fundamental es que hay que combinar las terapias, el tratamiento tiene que ir obviamente a mejorar la calidad de vida y una sola terapia en el paciente pues no es totalmente suficiente. Bueno, y para finalizar, hoy en día está de moda todo lo de la inteligencia artificial, y me dio por meterme a ChatGPT y iba a preguntarle qué opina de hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica. Y la inteligencia artificial deja un mensaje bastante interesante, y es que esto es prácticamente una patología que debe ser manejada
por reumatólogos, neumólogos y cardiólogos, es decir, tenemos que trabajar como equipo de manera multidisciplinaria, y de aquí que este bloque de este simposio realmente tenga esas especialidades que nos concentran solo en la hipertensión pulmonar. Y el otro punto importante que nos dice la inteligencia artificial es diagnóstico temprano para que hagamos un tratamiento adecuado. Entonces, con esos mensajes quiero decirle que el tiempo es pulmón, cada minuto cuenta en la esclerosis sistémica, en la enfermedad del tejido conectivo, y bueno, muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Bueno. Los casos clínicos, ¿y dónde está? Bueno, buenas tardes, otra vez yo. Voy a presentarles de manera breve dos casos clínicos, cómo hicimos el abordaje de esos pacientes con hipertensión pulmonar, cómo hicimos el tratamiento, y después vamos a tener como una pequeña discusión al respecto si hubiesen hecho algo similar o algo completamente diferente. ¿Me regalas el puntero? Muchas gracias. El primer caso clínico es Oscar. Oscar es un paciente de 35 años. Oscar lo obliga a ir la mamá a medicina general porque lo ve en casa que se pone morado, se pone cianótico. Él también refiere que hace ejercicio y cuando va al gimnasio todo el mundo le dice que se coloca morado, pero él hace su gimnasio completamente normal, levanta no sé cuántos kilos, me comentó, etcétera, y él no siente absolutamente nada. Entonces ese es el motivo de consulta, cianosis, y traído por la madre de manera obligatoria a cardiología, como así fue a medicina general. Tiene un antecedente de una CIA, una comunicación interauricular, que fue corregida quirúrgicamente a los 21 años, es decir, hace 14 años. No conozco la historia clínica ni el cateterismo derecho previo a la CIA, es el único antecedente que tiene él, y no tiene ninguna otra comorbilidad y no traía ningún manejo farmacológico. Este es el examen físico de saturado, aunque él dice que no siente absolutamente nada, pero saturado en la consulta 86%, algo de cianosis peribucal, no tenía hipocratismo digital, el resto es completamente normal. Estos son los paraclínicos, hemograma con una hemoglobina, digamos que un poco alta, 18.2 gramos por decilitro, el NT-proBNP elevado, la radiografía de tórax normal, tiempos no prolongados, la función renal es normal, y el electro tenía algo de desviación del eje a la derecha, pero no tenía signos de sobrecarga ni tenía bloqueos de rama derecha. Se aplicó pues el algoritmo diagnóstico a este paciente, le mandamos un ecocardiograma, la fracción de eyección del izquierdo normal, 62%, pero el ventrículo derecho sí estaba dilatado con una función disminuida, un CAF que nos lo dijeron en 30%, un TAPSE de 16%, la aurícula derecha levemente dilatada, insuficiencia mitral leve, insuficiencia tricuspidia moderada, con una velocidad de 2.6 y una PSAP calculada en 37. Si uno calcula la probabilidad, uno dice, bueno, este paciente tiene una velocidad de insuficiencia tricuspidia menor de 2.8, entonces debería ser baja probabilidad. Pero como tiene otros hallazgos de hipertensión pulmonar, como es el ventrículo derecho dilatado y la aurícula derecha dilatada y el TAPSE disminuido, incluso con una relación TAPSE-PSAP menor de 0.55, ya no es baja probabilidad, sino que el camino sigue hacia probabilidad intermedia, y eso fue lo que nos reportaron, una probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar. Se le mandó estos estudios pulmonares. La verdad, cuando uno veía este caso clínico, cuando yo lo vi,
Yo dije, bueno, eso es una hipertensión pulmonar del grupo 1 asociada a patología cardíaca congénita, no hay ninguna duda, pero en el grupo multidisciplinario, pues el neumólogo sugirió hacerle pruebas pulmonares porque uno puede tener pues piojos y pulgas y de pronto tendría otra cosa. Le hicimos un TACAR que fue completamente normal, una espirometría normal y una gammagrafía de perfusión pulmonar, la cual fue negativa. Lo llevamos a cateterismo cardíaco derecho. La presión arterial media de la pulmonar es mayor de 20, es hipertenso pulmonar. La cuña es menor de 15 y la resistencia es mayor de 2, es una hipertensión pulmonar sin duda precapilar. Y se le hizo test de vasorreactividad, insisto, es del grupo 1, muy probablemente por cardiopatía congénita. Recuerden que test de vasorreactividad idiopática hereditaria inducida por medicamentos. Es muy probable que no lo hubiese ameritado, pero pues se le hizo y fue no reactivo. Entonces lo clasificamos como una hipertensión pulmonar precapilar, posiblemente del grupo 1, asociado a patología cardíaca congénita, pues su CIA. Posteriormente estratificamos el riesgo. Esto fue lo que le hicimos a él. No le hicimos resonancia, no estaba disponible, no le hicimos ergoespirometría, no tenía signos y síntomas de falla cardíacas, no había tenido síncope, según él, insistía en que él no sentía absolutamente nada, es de clase funcional 1, caminata de 6 minutos, 510, también de bajo riesgo, el petio natriurético un poco elevado, ya se los había mostrado, y la relación TAP-CPSAP menor de 0.55 y la dilatación de la aurícula derecha nos daba para que tendría algunas características de riesgo intermedio y otras características de riesgo bajo. Este es el problema de la estrategia semáforo de la guía europea, porque uno nos puede dar características de esta y de esta y no sabe como dónde ubicar a ese paciente. Podemos hacer una estrategia de darle un puntaje de 1, de 2 y de 3, sumar y dividir, pero digamos que es muy largo, de pronto en la consulta externa no tenemos tanto tiempo para ello. Entonces lo que le hice a este paciente fue un reveal y me dio 4 puntos bajo riesgo. Después de diagnosticar, clasificar, tengo que tratar la hipertensión pulmonar. Estas son las 3 vías clásicas de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Ya sabemos que hay otra vía, pero estas son las clásicas. La primera es la vía de las endotelinas, antagonistas del receptor de endotelina, para que nunca se les olvide, terminan todos en entan. AN es como terminan, significa antagonismo, y ENT significa el receptor de endotelina. Ahí tenemos el ambrisentan, el macitentan y el bosentan. Esa es la vía de las endotelinas. Tenemos la vía del óxido nítrico, ahí tenemos 2 tipos de medicamentos, uno los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, tadalafilo o sildenafilo, y otro los estimulantes de la guanilato ciclasa, que como su nombre lo indica, el riociguat. No se pueden combinar porque están en la misma vía. Y tenemos la vía de las prostaciclinas. En esa vía tenemos otros medicamentos, tenemos iloprosinalado, tenemos epoprostenol y otros medicamentos también oral que, para que se lo aprendan, también terminan en AG y lo precede el IP, o sea, el receptor IP. Ya estos no son antagonistas, sino agonistas del receptor IP, y el nombre pues es el ETSIPAC. Así nunca se les va a olvidar las 3 vías de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Tendríamos que ver si este paciente Oscar lo iniciamos con monoterapia o con terapia combinada. Ya les mostraron el estudio Ambition, demostró que era mejor terapia combinada que monoterapia en estos pacientes, y por eso la guía prefiere en los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio, iniciar una terapia combinada. Un antagonista del receptor de endotelina más un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Y posteriormente hacer un seguimiento y, dependiendo cómo esté ese paciente, establecer una vía de tratamiento. Si sigue en bajo riesgo, continuar igual. Si continúa en riesgo intermedio bajo, hay 2 opciones: añadirse el ETSIPAC o cambiar el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 por riociguat, o si está en intermedio alto o alto riesgo, añadir una prostaciclina sistémica. Eso es prácticamente lo que hacemos nosotros, grosso modo, pues, para el tratamiento de hipertensión pulmonar. ¿Qué hicimos con Oscar? Le dimos terapia combinada desde el principio, macitentan más tadalafilo.
le mandamos oxígeno domiciliario que Oscar no utiliza, él no le gusta utilizar oxígeno domiciliario, pues a los 35 años muy poco probable que a alguien le guste. Le insistimos en la adherencia al oxígeno, pero no lo utiliza, le mandamos acetaminofén porque de pronto el tadalafilo le da algo de cefalea y lo mandamos a rehabilitación. Esa sí le encanta, pues porque él pasaba en el gimnasio, entonces va a rehabilitación pulmonar. Hicimos el seguimiento es más fácil que la primera estrategia semáforo. La guía nos dice, haga seguimiento con la clase funcional, caminata de 6 minutos y péptidos natriuréticos. Clase funcional 1, Oscar sigue diciendo que no siente nada, 580 metros de caminata de 6 minutos y péptidos natriuréticos en 610. Digamos que si sumamos 2 más 2, 4, entre 3 da como 1.3, más de bajo riesgo que de riesgo intermedio. Y continuamos el tratamiento con macitental tadalafilo y lo que hemos hecho con Oscar es vigilar el riesgo y vigilar la evolución que ha tenido. Según él, se siente perfecto y así continuamos el tratamiento para Oscar. Este es el primer caso que les quería presentar. Si tienen alguna sugerencia o qué hubiesen hecho o cómo lo hubiesen abordado los demás doctores. Sí. Bueno, entonces, en este paciente idealmente de 3 a 6 meses, pero idealmente 3 meses. Entonces uno le inicia la terapia y cada 3 meses, incluso la guía nos trae una tabla sobre diferentes exámenes que debemos irle haciendo a este paciente, idealmente cada 3 meses. Así esté en bajo riesgo, es mejor evaluar cada 3 meses a ese paciente porque puede pasar que continúe en bajo riesgo y posteriormente se vuelva a riesgo intermedio o riesgo alto. A veces uno con estos pacientes de bajo riesgo pensaría en decirle, vuelve al año, jamás. Los pacientes con hipertensión pulmonar progresan muy rápido, entonces puede que permanezca muy bien y de un momento a otro se agrave el paciente. El seguimiento, a mí me gustó esta tabla de seguimiento de 4 estratos de la guía europea porque lo simplifica mucho. Simplifica mucho, es preguntarle al paciente cómo se siente, mandarle la caminata de 6 minutos, es un examen muy sencillo de hacer, y los péptidos natriuréticos. Y anteriormente nos decía, siga el paciente con resonancia, el eco, a mí me sirve mucho para seguirlo, pero la verdad es muy difícil en Colombia seguir el paciente con resonancia cardíaca, es supremamente difícil. Y mucho más difícil seguirlo con cateterismo derecho. Si el paciente va mal, es muy probable que necesite el cateterismo derecho. Si le hago un cambio en la terapia, es muy probable que necesite el cateterismo derecho. Pero en mi experiencia, incluso los pacientes no quieren volverse a hacer un cateterismo derecho. Es supremamente difícil, pero es otra estrategia para continuar siguiendo. Se descartó el resto de condiciones. Sí, fue secundaria la CIA. Efectivamente, lo que sí me faltó averiguar y que no tuve los datos es si él, posterior a la intervención quirúrgica, ya había quedado con hipertensión pulmonar. Que esos pacientes jóvenes a veces los intervienen o si la familia no tiene una buena red de apoyo, se pierden en el seguimiento y aparecen ya cuando tienen hipertensión pulmonar, como probablemente este paciente, que incluso que si la mamá no lo trae obligado, hubiese seguido muchos años viviendo, entre comillas, según él, normal. Sí. De acuerdo. Los pacientes deberían tener una evaluación multidisciplinaria y a veces es mucho también el riesgo residual de hipertensión pulmonar por cierre de CIA que hacemos cierre fenestrado. Entonces, ese es el problema. No sé qué fue, si tenía, cómo eran los parámetros antes de el cierre de CIA, pero este fue un cierre completo. Y otro caso, Carolina de 53 años, disnea, 2 meses de evolución de disnea, deterioro de la clase funcional, diagnóstico previo de esclerosis sistémica, tratamiento con metrotexate, ácido fólico, prednisolona, toma nifedipino, pero se lo ordenaron por fenómeno de Raynaud, lo mismo que ASA, no necesariamente pues por hipertensión pulmonar. Exámenes donde vemos un NT-proBNP elevado, ANA, patrón anticentrómero, y
un electrocardiograma con sobrecarga en la aurícula derecha. Examen físico desaturada, mucho más que Oscar, hipocratismo digital y fenómeno de Raynaud. Ecocardiograma en el 2021, normal, completamente normal. Y ecocardiograma en el 2023, estas son imágenes reales de ella, dilatación de cavidades derechas, CAP disminuido, TAPSE disminuido, alta probabilidad de hipertensión pulmonar por una velocidad mayor de 3.4, vena cava inferior de 18, o sea, no estaba dilatada, pero sin adecuado colapso inspiratorio, y las cavidades izquierdas prácticamente normales, o sea, pasó de tener un ecocardiograma completamente normal a tener un ecocardiograma con gran compromiso de cavidades derechas en 2 años. Se le hizo TACAR, no mostraba ninguna condición intersticial, espirometría que la verdad no fue interpretable, no pudo realizar la prueba, la difusión de monóxido es normal y la gammagrafía fue negativa. Se le hizo un cateterismo derecho nuevamente, presión arterial media de la pulmonar mayor de 20, hace el diagnóstico de hipertensión pulmonar, cuña de 15, ahí en el límite, y resistencia vascular pulmonar mayor de 2, entonces hipertensión pulmonar que clasificamos como precapilar, que la cuña pues sí está en el límite. Y nuevamente, pues al hemodinamista le encanta hacer test de vasorreactividad, fue no reactivo, pero recuerde pues idiopática, hereditaria, inducida por medicamentos en la elección. Nuevamente hacemos la estratificación de riesgo, clase funcional 1-2, no tenía síncope, no tenía signos de falla cardíaca, nos pareció que la progresión fue rápida, en 2021 estaba completamente bien, en 2023 ya estaba con gran compromiso, PTO natriuréticos elevados, algunas condiciones de riesgo intermedio y también a esta paciente no le hicimos ni resonancia ni ergoespirometría. Le hicimos un reveal, que este sí nos puntuaba en riesgo intermedio, aunque acá si uno hace la sumatoria y lo divide entre las condiciones que tuvimos en cuenta, también nos daba en riesgo intermedio, y le iniciamos macitentan, más talafilo, esta sí la iniciamos un mes después, porque era una paciente que tenía unas presiones limítrofes, y digamos que tenía muchos síntomas asociados y una polifarmacia, entonces decidimos iniciarle monoterapia, pero casi que inmediato, al mes después, le iniciamos terapia combinada, tadalafilo, le mandamos oxígeno domiciliario, continuamos el tratamiento previo, no nos metimos en el tratamiento de reumatología y también le ordenamos terapia de rehabilitación, que se me olvidó pues aquí colocarla. Sí. Si tienes otro micrófono, ¿otro micrófono tienes? No, listo. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay mucha evidencia con Bosentan, ¿sí? Digamos que la mayoría de evidencia lo hay es con ellos. Generalmente, a veces uno no ve que nos lo autoricen tan fácil y realmente terminamos utilizando otro tipo de moléculas, o el nifedipino, los inhibidores los calcioantagonistas, o incluso los inhibidores de fosfodiesterasa para tratar básicamente estas úlceras distales. Pero en teoría, es difícil. Yo pensaría que yo me oriento mucho más por macitentan, digamos, en el escenario es más fácil, inclusive se lo entregan más fácil al paciente que el Bosentan, y realmente uno puede justificarlo mucho más por el escenario de la hipertensión pulmonar, porque lastimosamente lo que son las úlceras distales en la esclerosis sistémica no tienen como un CIE 10, y es muy difícil inclusive que hasta un sildenafil lo entreguen para eso, ¿sí? Entonces por eso es que a veces los reumatólogos a duras penas llegamos a nifedipino en el tratamiento del fenómeno de Raynaud y tratamos de mejorar un poco eso. ¿Yo qué debo hacer en muchos escenarios clínicos, doctora? Agrego pentoxifilina. A mí los vasodilatadores me ayudan muchísimo en el escenario de que evitemos de que esos pacientes lleguen a úlceras distales, y les dejo una pentoxifilina de 400 miligramos cada 12 horas, que sí se la entregan más fácil y me ayuda mucho más con este componente. Sin embargo, eso lo vemos ya muy en estadios tardíos y generalmente esos pacientes terminan, como la imagen que mostró el doctor Adrián, en amputación distal. Hay una segunda pregunta, doctor. Vos decías, le hicieron test de vasorreactividad a esta paciente.
Sí, la verdad es que yo hay un par de estudios en los cuales, si bien es cierto, y bien también en estas guías nos lo confirman, que es para idiopática hereditaria asociada a drogas, y ahora pues último también para enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, en grupo 4 hay un par de estudios donde nos dicen si el paciente es test de vasorreactividad positivo, tiene mejor pronóstico. Está bien que tipo 4 es como la que podemos curar y le podemos hacer la tromboendarterectomía, ¿no? Pero lo he visto en otros tipos. Sí, de acuerdo. Los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4, que son vasorreactivos, tienen mejor pronóstico, y también los pacientes que no tienen una presión de pulso, digamos que tan diferente, tan divergente, tienen mejor pronóstico en hipertensión pulmonar del grupo 4. Lo que sí no hacemos o no recomendamos es que esos pacientes, aunque dé algo de vasorreactividad, le coloquemos, digamos que calcio antagonista. Si preferimos riociguat, llevar endarterectomía, llevar angioplastias pulmonares, más que colocarle calcio antagonista, ese sí, solamente específico de grupo 1. Eso, sino solamente para pronóstico. Y el otro que vemos es el divergente. Una presión sistólica muy alta y una presión diastólica muy baja les va peor. Entonces lo que hicimos con esta paciente, macitentan tadalafilo, bueno, y otra decisión que nos llevó a tomar el macitentan era la polifarmacia de la paciente. Digamos que el bosentan pues tendría que ser cada 12 horas y el macitentan y el ambrisentan una sola vez al día. Hicimos un seguimiento, clase funcional 2, caminata de 6 minutos, 330, NT-proBNP 720, digamos que 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, entonces 3, 2, 5 y 1, 6, entre 3 nos da riesgo intermedio bajo. La guía nos dice, puedes en riesgo intermedio bajo adicionarle selexipag o cambiar el tadalafilo por riociguat. Nos vamos a la guía y digamos que las recomendaciones son completamente diferentes. Una es 2A y otra es 2B. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué una es 2A y la otra es 2B? Y digamos que tenemos el estudio Griffon con selexipag en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, la mayoría mujeres, 18% mayores de 65 años y 10% en población latina, que demostró que disminuye la mortalidad y el empeoramiento por hipertensión pulmonar en un 40%, pero es un estudio aleatorizado, randomizado, doble ciego, diferente al replace, que es la otra estrategia, que es reemplazar tadalafilo o sildenafilo por riociguat. Es un estudio pues abierto, multicéntrico y de menos pacientes. El Griffon incluyó más de 1000 pacientes, mientras que este estudio solamente incluyó 220 pacientes aproximadamente. Entonces, ¿qué hicimos con nuestra paciente? Continuamos el macitentan, le continuamos el tadalafilo y le adicionamos selexipag. El selexipag pues lo titulamos semanalmente según la presión arterial del paciente y los síntomas que la paciente tiene. La verdad, las dosis fueron bajas, o sea, 600 microgramos cada 12 horas es la dosis que se ha logrado con la paciente. Continuamos el oxígeno domiciliario y el tratamiento previo. Esas fueron las dosis, digamos, que más toleró, y en el seguimiento la paciente logró el bajo riesgo. Si alguno de ustedes hubiese hecho algo diferente, no. Y esto, mensajes finales: hipertensión pulmonar es real. Muchas veces pensamos que no existe, pero de verdad es porque no la pensamos. Debemos simplificar el abordaje de los pacientes y el diagnóstico y tratamiento siempre será tarea de todos, no solamente el reumatólogo, neumólogo, cardiólogo. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente por esos pacientes, pero la verdad, ustedes, medicina general, estudiantes, etcétera, tienen un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. ¿Quieren culminar el 5? Muchas gracias, Doc. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Nos falta el premio al mejor póster. Bueno, muy bien.
Felicitaciones, Luisa. Luisa es la ganadora con el póster de dolor torácico en adolescente de 16 años. Muy bien. Así que Luisa nos va a acompañar al Congreso Nacional de Cardiología. A todos darles las gracias. Este es un esfuerzo que la Clínica Médica Duarte hace para el crecimiento académico de la región y para seguir proyectándonos a nuevos proyectos y abrir puertas para mejorar la calidad de los servicios de nuestros pacientes. Gracias. Obviamente, felicitaciones y muchas gracias a ustedes como comité organizador, Adrián, doctora Mary Jane y todo el equipo de cardiología. Indudablemente, gracias Alexandra por traernos esta calidad de ponentes que nos permiten la discusión. Yo creo que Norte de Santander hace falta, le comentaba ahorita a la doctora Lina, nos hace falta un reumatólogo para conformar este tipo de equipos multidisciplinarios. Y capaz tenemos un par de pacientes que hemos podido de pronto, sí, hemos discutido con Cardiovid, pero bueno, igual una de las propuestas había sido esa, de reunirnos al menos una vez al mes o cada 2 meses para discutir pacientes complejos en hipertensión pulmonar y presentarlos como en un grupo nacional. Bueno, gracias.